Em, ya. Lo que vamos a hacer es un webinar de menos de una hora, pero lo que vamos a tratar de hacer es repasar una serie de elementos que para mí son claves, para mí y para mucha gente que está en el tema este de promover y mejorar las presentaciones. Elementos que son para mí claves para poder tener una buena presentación, mejorar una buena presentación. Posiblemente no vamos a ver cómo hacemos una presentación utilizando PowerPoint, una herramienta o alguna otra herramienta que esté online o Prezi, sino vamos a marcar ciertos, insisto, elementos que tienen que estar incluidos sí o sí en una buena presentación. Tal vez aquellos que son curiosos y han empezado a buscar temas en distintos lados durante toda la vida, porque tenemos que hacer presentaciones todo el tiempo, saben que cuando hay webinars de estas características o cursos, así siempre se habla de audiencia, o historias, y todo eso. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo, pero vamos a tratar de darle otro enfoque. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Comencemos simplemente con una palabrita que dice acá, que una palabrita, no, una frase, pero que sí menciona una palabra, destaca una palabra, que es una presentación es como una conversación, una charla entre amigos. La única diferencia es que el orador habla más que el resto, nada más. Ustedes tienen la posibilidad de estar preguntándome o esperar a que termine y hacemos preguntas y charlamos al final. Pero no se preocupen, como es una conversación, de que interrumpirme, levantar la mano, gritar, pegar un aullido, decirme, no entendí tal cosa. Perfecto. Entonces ahí volvemos y retomamos. Voy a cancelar a alguien que habla. Si la proyección de lo que me dan a mí, por favor, pongan en mute los micrófonos, por favor. Pongan en mute, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, arrancamos. Ya me presentó, esto lo van a ver después, pero ya me presentó Esteban. Yo trabajo particularmente, soy especialista en marketing y modelos de negocio, trabajé en muchas compañías, bla, 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 lo que dijo Esteban recién, pero si quieren consultar más y leer más, lo pueden ver cuando reciban este material en sus correos. Esto es una típica presentación, ¿no? Una imagen de una presentación. ¿Cuántas veces habremos estado escuchando, asistiendo o dando una presentación ante un público determinado, ya sea interno o externo, y con temáticas muy diferentes? Podemos estar hablando de presentación de negocios, presentación de ventas, presentación relacionada con temas técnicos. Y cuando digo temas técnicos, recuerden que temas técnicos pueden ser desde algo de IT o algo financiero o algo médico, o sea, y mucho más, o sea, ingeniería, químicas, todo lo que está relacionado con lo técnico y que tiene que ver con números, datos y todo esto. Imagínense, acá está esta persona que por lo que uno puede llegar a ver está presentando o tratando de presentar o entrando a presentar una aplicación o algo por el estilo. El tema es que hay en realidad pocas actividades sociales son tan frecuentes como con las presentaciones. Las presentaciones en realidad cubren toda nuestra vida, porque no solamente uno hace una presentación cuando está frente a un público determinado, sentado delante de ellos y uno lo escucha parado frente a una pantalla, como puede ser en este caso, que no están parados, están sentados, pero estamos haciendo de forma remota, sino hacemos presentaciones todo el tiempo. Si uno está con un jefe tratando de mostrarle una idea, está haciendo una presentación. Si está con un colega tratando de compartir una idea que tiene, está haciendo una presentación. Si uno sube en el ascensor, y está el famoso elevator pitch, en ese ascensor tira una idea, que no tiene que ser a un inversor, como se habla siempre de elevator pitch, sino con alguien que es difícil encontrar y en ese momento aprovecha para contarle una idea, está haciendo una presentación. Cuando uno trata en la familia de convencer o persuadir a otro de ir a un lugar o a otro para vacacionar, está haciendo una presentación. Entonces, socialmente hay muy pocas actividades que
son tan frecuentes como las presentaciones. Pero al mismo tiempo tenemos un problema. Son muy frecuentes y son muy malas. Estamos cansados de escuchar y ver presentaciones malas, aburridas. Yo no sé ustedes, pero yo recuerdo sí cuál fue la primera presentación que me impactó. Hace 30 años. Una presentación muy grande y quien la hacía era una persona American Express. Piensen que hace 30 años el PowerPoint recién empezaba. Pero esta persona me maravilló con las presentaciones y las animaciones que hacía, que eran absolutamente simples. Pero las imágenes, la forma de hablar, todo, realmente me impactó. Ahora, el resto, esto era en una convención, el resto de los participantes hacían las presentaciones como las conocemos habitualmente. Y eso no cambió en este tiempo. Entonces, lo que sucede, me parece, es que la mayoría de las presentaciones caen en lo que se llama algunos pecados, alguien lo llama pecados capitales, hay un libro que se llama Tell to Win, que habla de 5 pecados capitales que se realizan en las presentaciones. Uno de esos es la falta de claridad. Uno entra a una presentación, se va a la presentación y no sabe lo que se estuvo hablando en ella, porque no hay una claridad conceptual, no hay un foco en esa presentación. No hay un beneficio claro para la audiencia, es decir, no hay un beneficio. Yo voy a escuchar algo, por eso se tiene expectativas acá, ¿no? O sea, yo voy a escuchar algo, pero pues, evidentemente si las personas, esas expectativas no son satisfechas, no tienen un beneficio al final del camino, al final de esa presentación. No hay fluidez, todo el tiempo se está parando y no hay una estructura que esté embebida en esa presentación. No hay un principio, un contenido y un final. No hay un call to action. No hay un esquema de persuasión. No hay una dinámica de persuasión. Entonces no hay fluidez, no se sabe dónde está una de esas presentaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces hay demasiados detalles. Hay un problema siempre cuando uno da demasiados detalles en la presentación, llena las pantallas con enorme cantidad de información. ¿Por qué? Porque uno quiere tratar de tirar toda la información en esa presentación, todos sus conocimientos en esa presentación, y lo que hace es embrollarla. Entonces, esos demasiados detalles generan ruido en la comunicación. Y por otro lado, es demasiado largo. Entonces ya, cuando es demasiado largo, en este mundo donde hay una enorme cantidad de estímulos que están todo el tiempo interrumpiendo nuestra atención, la gente se aburre. Perdemos la atención de esta gente y se aburre. Entonces, esos serían los pecados capitales que tenemos que tratar de evitar. ¿Cómo hacerlo? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver acá, en esta presentación. Nosotros decimos que una presentación es un viaje. O sea, lo que hacemos es transportar a la gente. ¿Y desde dónde lo transportamos? Desde el punto A, que es el punto de partida, donde ahí están todos los conocimientos, están los conceptos que previamente tiene la persona, y tenemos que llevarlo al punto B, que es donde nosotros queremos que vaya, porque lo que queremos hacer es no informar en una presentación, no entretener en una presentación, no compartir conocimiento en una presentación. Lo que queremos es transportar, por un lado, esa audiencia del punto A al punto B para transformar su decisión previa. Cuando nosotros presentamos un proyecto, una idea, un informe, permiso, perdón, voy a cerrar acá la ventana. Cuando nosotros queremos presentar un informe, un proyecto, una idea, un trabajo, los resultados de un trabajo, la audiencia, el público que nos está escuchando, insisto, pueden ser colegas, clientes, potenciales clientes, colegas, gente interna del equipo, dependiendo de los niveles jerárquicos, puede ser un CEO que está hablando a toda la empresa.
lo que tenemos que hacerlos es transformar sus creencias, porque ellos seguramente en el punto A ya tienen un esquema mental que está impuesto. ¿Por qué? Por las circunstancias en las que están viviendo en ese momento. Puede ser que ellos me conozcan o no, por ejemplo, en esta audiencia que yo tengo frente a ustedes en este webinar, hay gente que me conoce, hay gente que no me conoce, que no me vio nunca, pero gente que sí me conoce, gente que por alguna referencia pudo haber llegado acá. Entonces y ellos pueden decir, bueno, a ver, ¿qué hay ahora en esta presentación sobre cómo mejorar las presentaciones o cómo potenciar las presentaciones? ¿Qué hay de nuevo? Entonces tenemos que tratar de ver esa situación un poco escéptica, porque, insisto, no me conocen, ya están cansados de dar una enorme cantidad de webinars o información, o tratar de buscar más de lo mismo, pero hay que encontrar siempre algo diferente. Entonces, lo que yo quiero en el punto B es que transforme esa mentalidad y tenga una nueva capacidad para mejorar sus presentaciones. Y que cambie sus creencias, cambie sus sentimientos y cambie su forma de pensar, no solo acerca de mí, sino acerca de cómo hacer nuevas y mejores presentaciones. Entonces lo transporté a un lugar distinto, pero me interesa mucho más transformarlo, no informarlo. Yo no quiero a ustedes informarles técnicas para hacer nuevas presentaciones, quiero transformar la forma en que ustedes pueden llegar a hacer presentaciones. Obviamente esto no es crédito absoluto mío. Yo lo que hago es, hace bastante tiempo, tratar de estudiar, investigar, mejorar y ayudar a que otros mejoren sus presentaciones. Entonces, para eso, por ejemplo, estos son los que yo me inspiro. Carmen Simon, que es especialista en neurociencias. Peter Kugler, especialista en, llamémosle, es una persona de marketing, de publicidad, pero que después empezó a ser profesor sobre todo el tema de comunicación y presentaciones. Nancy Duarte, seguramente algunos que han buscado información sobre cómo mejorar presentaciones, han escuchado hablar de Nancy Duarte. Nancy Duarte es un ícono en lo que sería el mundo de las presentaciones corporativas, desde que empezó a trabajar con Apple hace muchos años y después trabajó con Al Gore, el vicepresidente de Estados Unidos, y a partir de esos dos temas y en el medio empezó a escribir libros y a trabajar y generó una agencia de diseño realmente que está presente en muchas partes del mundo. Andrew Avella, que es un profesor en una universidad de Estados Unidos, que yo cuando trabajaba en un banco empecé a utilizar ciertos gráficos que recibía de una fundación en que el banco pertenecía en Estados Unidos, cuyos diseños de esos gráficos estaban firmados por un señor que se llamaba Andrew Avella. Estoy hablando de 30 años atrás. Años después lo contacto porque aparecía en LinkedIn como especialista en presentaciones. Entonces a partir de ahí empecé a consumir toda su bibliografía, sus trabajos, entonces empecé a entender mucho más sobre la estructura de una presentación. Phil Wagnell, que es un evangelizador de buenas presentaciones, inglés el señor, Jerry Weisman, que es uno de los escritores de este libro, que yo les comentaba, Tell to Win, y obviamente todas hemos hablado de las presentaciones de TED, sus estructuras, cómo van reduciendo los tiempos, porque cada vez, como les decía, hay mayor problemas con la captura de la atención y de mantener la atención en las presentaciones. Y finalmente Annette Simmons, que es una persona que es también un representante fundacional en todo lo que es la comunicación de historias, la parte famosa de storytelling, y siempre muchos autores la ponen como una de las bases sobre el storytelling que hoy por hoy todo el mundo reconoce y está en todos los negocios, en todos los business, en todas las universidades, y que junto con Design Thinking es una de las temáticas que más se explican y se aplican en todas las universidades y en todas las empresas, o en la mayoría de las empresas. No tal vez aplicado a las presentaciones, aun cuando nosotros comúnmente hacemos este tipo de cosas, aquellos que hemos dado presentaciones en todo el mundo y por todos lados, sobre distintos temas,
Muchas veces utilizamos estos temas y no nos damos cuenta, pero es bueno estructurarlo esto. Dicen que Henry Ford comentó lo siguiente, que el mayor éxito de los negocios es que los resultados que van hacia la persona, o se conducen hacia la persona que sabe comunicar las ideas en forma persuasiva. Es decir, la persuasión es fundamental para el éxito de los negocios. Esto se lo atribuyen a Henry Ford. Si Henry Ford realmente hubiera dicho todas las cosas que dijo, que son sabias, el tipo hubiera sido, fue un genio, pero todo el tiempo no solamente fabricaba automóviles, generaba un modelo de negocios de distribución de autos, colocación de autos en concesionarios, que eso es uno de los logros más importantes que todavía perduran, con el mismo modelo de negocios. Y además, cada cosa que decía era un quote o una frase espectacular sobre el mundo empresarial. Evidentemente, el tipo es y era un genio. Pero sí, es muy importante entender esta palabrita, que la vamos a repetir durante todo el webinar, que es el tema de la persuasión. ¿Por qué? Porque toda la dinámica que nosotros vamos a utilizar acá para una presentación, o que debería utilizarse en una presentación, es la persuasión. No convencer a una persona, sino persuadir a una persona. Ya lo vamos a ver. Entonces, sí sabemos que para hacer una muy buena presentación tenemos que cumplir 3 pasos. Preparar el material. Comúnmente los materiales son... Primero, las presentaciones no se hacen con un tiempo, generalmente estoy diciendo, con un tiempo apropiado. Siempre por una tendencia a procrastinar que tienen las personas y por la actividad diaria, siempre se hace a último momento. No significa que se hagan el mismo día, sino siempre se deja para el final. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas nuevas que agregar. Pero sí está bueno tener una dinámica para preparar el material, porque sabemos que muchas veces hacemos rejuntes también de distintas presentaciones. Bueno, tiene que haber claro que tienen que tener un mismo estilo, tratar de que sea prolija, como digo, darle fluidez, una estructura, y no poner toda la información directamente en un bol y después tirarla ante la audiencia porque se va a perder, la vamos a perder. Entonces, es muy claro la preparación de ese material que vamos a presentar. La preparación de uno mismo, o sea, nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a presentar. Y cuando digo saber qué es, no solamente tenemos que dominar digamos, la temática que vamos a presentar, tenemos que entender el tema de lo que vamos a presentar, tenemos que ser expertos en lo que vamos a presentar, sino que también tenemos que saber, digamos, a quién nos vamos a dirigir. Entonces, nosotros tenemos que entender, por ejemplo, que yo estoy hablando en forma remota a gente de distintos países que están en distintos usos horarios, tengo que entender que ese punto particular hay que tenerlo en claro. ¿Por qué? Porque yo tengo que hablar con expectativas que pueden tener distintas personas de distintos países y distintas industrias, en este caso particular. Pero cuando yo voy a por ejemplo, con clientes y hago una presentación, no es lo mismo que cuando veo un potencial cliente. Entonces también tengo que entender y también tengo que prepararme a quién voy a ver para elegir el material que tengo que llevar. Esto puede parecer muy obvio, pero muchas veces no es tan así. Entonces le llevamos un potencial cliente y le tiramos, por ejemplo, los que están en IT deben reconocer esto, tienen todas las características del producto cuando la persona nos dio 10 minutos para escuchar si le podemos solucionar un problema particular, nada más que eso. Entonces uno tiene que prepararse sabiendo dónde va. Y después, obviamente, preparar al público, setear las expectativas, como traté de hacer al principio. No sé si seteamos todas las expectativas, pero por lo menos traté de hacerlo. Preparar al público, qué es lo que esperan ustedes. Entonces, dicho esto, seguimos. Lo que vamos a hacer ahora, en esta temática, vamos a presentar el 11 ideal. Yo les dije que vamos a ver 11 elementos. Y bueno, ya como estamos premundial, lo que hice fue tratar de utilizar una temática visual parecida al Mundial de Fútbol. Los que estén interesados en el Mundial, bueno,
les puede gustar. Los que no están interesados pueden aprender, y los que no están para nada interesados, bueno, es la época, entonces los tiempos tal vez nos están marcando esto, y a mí me gustó entrar y hablar de estos 11 elementos que casualmente son los de un equipo que juega al fútbol. Entonces, en base a eso, arrancamos con los 11 elementos que para mí, y para tal vez algunas de estas personas que están mencionadas anteriormente, tienen que estar en una presentación ideal. Sí. Sí, pero nunca me... ¿Alguien preguntó algo? Me parece que hay... Hay un Hola. micrófono abierto. Santiago, por favor, ¿podrías poner en mute el... Gracias, muy amable. Sigo. Arrancamos así, señores. Época de mundial. Señoras y señores. El primer, ¿qué debería hacer? ¿Cómo siempre anuncia un equipo de fútbol? Empezamos por el arquero. El arquero, que después nosotros le llamamos goalkeeper. El arquero es fundamental. ¿Por qué? Porque tiene una visión amplia del juego. Él puede ver desde su posición, que comúnmente siempre está más en una posición pasiva alerta, ¿no? No es que está mirando otra cosa, pero está alerta, pasiva, puede estar viendo cómo se está desarrollando el juego, no solo de sus compañeros, sino también está viendo las posiciones de los rivales, obviamente, porque tiene que estar alerta con eso. Entonces, esa visión que tiene desde esa posición le da una claridad mental sobre lo que está realizando, o por lo menos debería hacer eso. Entonces, esa amplia visión del juego le permite a él ir pensando cuál debería ser el camino ideal, porque sabe que tal jugador rival está teniendo algún problema físico, o se dio cuenta que esa persona sufrió un golpe, o ve que otro rival está más cansado. Entonces se da cuenta y puede empezar a armar lo que nosotros llamamos la hoja de ruta. Esa hoja de ruta es fundamental, y nosotros por eso se la vamos a designar al arquero para que nos guíe, ¿no? Nos guíe en nuestro viaje para transformar a la audiencia, nuestro viaje de transformación. Esa hoja de ruta es la que vamos a ver a continuación, y es lo que se llama el Audience Transformation Roadmap, que lo pueden googlear cuando tengan este material y se pueden descargar parte de este material. Es un material que lo usa un señor Phil Wapnell, británico él, que tiene una agencia, que él lo que trata de decir es diseminar este Audience Transformation Roadmap, porque es la guía, una especie de guía para poder desarrollar una presentación lógica en este proceso de transformación. Entonces, tenemos antes de la presentación y después de la presentación, ¿no? Dijimos que tenemos que cambiar. Esto tiene una estructura, y vamos a ver esa estructura. Por ejemplo, ¿qué sabe mi público antes de la presentación? Número 1. ¿Qué piensan que saben sobre el tema que estamos viendo? ¿Qué creen? ¿Y qué sienten? ¿O qué es lo que hacen? Perdón. ¿Qué es lo que hacen? Esto es importante entenderlo, porque vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué sabe el público antes de la presentación? Bueno, ustedes hacen presentaciones todo el tiempo. Seguramente ven presentaciones todo el tiempo. Pero creen que pueden tal vez mejorar eso. Para eso se anotaron acá. Para eso se inscribieron en este webinar. ¿Qué creen? Y tal vez podemos encontrar algo, una perla, algo, no digo que todo, pero algo que nos pueda ayudar a potenciar nuestras presentaciones. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, por ahora escuchamos, por ahora estamos atentos, estamos expectantes. Eso es, de alguna forma, antes de la presentación. ¿Qué es lo que yo quiero ahora que suceda después de la presentación? Después de la presentación. Perdón, José Luis, ¿podrías por favor poner en mute tu micrófono? Gracias, muy amable.
¿Está? Listo. Lo que queremos que hagan después de la presentación es que, en mi caso particular, ustedes utilicen la mayoría de estos elementos para poder mejorar y potenciar las presentaciones. Eso es lo que yo quiero que hagan. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Primero, ¿qué deberían sentir por querer hacerlo? Bueno, primero se deberían sentir que realmente están cómodos con esto, que a veces ustedes lo utilizaban algunas de estos elementos, de estas herramientas que vamos a mencionar acá, pero que no lo tenían tan claro, era intuitivo, pero ahora se sienten seguros de que no solamente lo hacían, lo digo yo, lo dice mucha gente, pero a su vez lo dicen muchos expertos, así que se sienten un poco más seguros de poder probar esas cosas que ustedes los apartaba a través de un template que les da la empresa, que les dice, bueno, tienen que usar este template, y tienen que tener este tipo de letra, o tienen que poner la marca en todos los slides y todo eso, y eso les quita grados de libertad, o sea, no los hace más creativos, o sea, los hace más tratar de resolver problemas, pero no los hace más creativos. Cuando ustedes hacen una presentación y tratan de ser más creativos, bueno, vuelen creativamente, entonces no se van de la norma, entonces ese tipo de cosas sí capaz que los hace sentir más seguros. Entonces, vamos a ver qué es lo que necesitan crear. Bueno, lo que necesitan crear, que esa seguridad que ustedes sienten, realmente la pueden aplicar. ¿Por qué? Porque tienen ya las herramientas, que armonizadas con otras, les da más herramientas, entonces los potencia para poder mejorar sus presentaciones. Finalmente, ¿qué necesitan saber después de la presentación? Que pueden hacerlo. Lo importante es que puedan hacerlo. ¿Qué necesitan saber? Que todo lo que vemos acá ustedes lo pueden hacer. No es magia, no es ciencia ficción, no es la NASA, sino es simplemente articular elementos. Eso es lo que yo entiendo eso. Si yo armo, imagínense, una estructura de presentación de esta forma, antes de la presentación, después de la presentación, cuando tengo claro esto, yo puedo desarrollar acá el contenido de la presentación. Y ahí voy poniendo distintos post-it o dibujos, como quieran utilizar ustedes las formas de armar una presentación que tengan. Siempre tratando de alejarnos de la herramienta PowerPoint, Prezi, Google Presentation, o como se llame, o cualquier otra que esté online por ahí dando vueltas. Lo que tenemos que tratar es ir a un papel y un lápiz y pensar nuestras ideas y ahí tachar, o los post-its que pueden llegar a ser útiles, y ir marcando cómo es la fluidez de la presentación, los contenidos, todo eso lo vamos a armar ahí. Así que es interesante esta roadmap y debería guiarnos durante todo el viaje. Por eso lo maneja el arquero. Por eso es muy importante que maneje el arquero. El segundo elemento es la defensa de un equipo de fútbol. La defensa es muy importante porque es la base de las cuales armo mi fortaleza y tengo que estructurar toda una presentación. Entonces, para la base vamos a mencionar 3 elementos. Uno, la audiencia, esto ya lo habrán visto en 800 libros, 800 webinars y todo eso, pero bueno, hay que hacerlo. Es una verdad. El orador, lo cual es lógico, y por otro lado, el cambio que queremos hacer, o la transformación que queremos hacer. Y esto tiene algo para mencionar. Vamos a la audiencia. Cuando mejor yo conozca al público, obviamente, más posibilidades voy a tener de contarle ciertas historias que los persuadan. Yo a ustedes no puedo contarle una historia de mi vida familiar porque no los conozco. Si yo tuviera una charla mucho más prolongada, puedo llegar a contarles una historia de mi vida familiar porque me conocen, porque podemos compartir. Cuando digo vida familiar es en general, ¿no? Cualquier cosa que nos haya sucedido en común. Pero al desconocer y tener un conocimiento mínimo de ustedes, lo único que yo sé es que todos ustedes tienen una curiosidad por mejorar y potenciar su presentación. Entonces yo, con ese mínimo conocimiento, puedo empezar a contarles, y ustedes a su vez me pueden contar a mí, cuando yo les pregunto, les puedo preguntar, cuáles fueron, por ejemplo, las presentaciones que más me impactaron,
o cuáles son los tips más importantes que tiene una presentación, o ustedes me pueden decir cuál fue el mejor éxito que tuvieron en una presentación realizada por ustedes, o cuál fue lo más frustrante que tuvieron en una presentación. Tal vez me lo quieran decir al final, pero es importante entender esto. Cuando yo más conozca a la audiencia, más sepa a quién me estoy hablando, voy a poder detectar qué es lo que tengo que decirle, cómo decirlo y cuánto tengo que decirle. Eso pasa muchas veces cuando en las empresas tenemos que ir a dar una presentación, una charla al directorio, al senior board o al board mismo, o a un gerente general o una instancia superior, y sabemos que tienen muy poco tiempo, sabemos que nos van a dedicar 5 minutos, entonces queremos dos opciones: o le tiramos toda la información o tratamos de darle poca información, pero tratar de manejar las preguntas. Entonces lo que hacemos es generar curiosidad, y en el medio contamos alguna historia que esté vinculada a ese punto, y ahí despertamos esa curiosidad. Por eso es importante conocer a quién nos vamos a dirigir. Digamos, los grados superiores, la jerarquía superior en las grandes empresas tienen problemas con el tiempo. Bueno, tenemos que darle algo que no les saque mucho tiempo, pero les aporte valor. El orador, primero, la gente compra a las personas, es la primera impresión. Y esa primera impresión incluye desde lo gestual, desde el tono de voz, desde la ropa que uno viste. En remoto es más complejo, porque estamos perdiendo el contacto. No sabemos cómo están reaccionando las otras personas. Yo, por ejemplo, ahora voy a... ¿dónde estoy? Quería hacer una cosa que no me deja. En este caso, estaba diciendo, quería hacer algo que no decía. Quería ver qué estaban haciendo ustedes, por ejemplo. Pero en remoto es muy difícil saber, porque están las cámaras cerradas, pero cuando es presencial es mucho más fácil. Pero al mismo tiempo uno se pone nervioso. Lo importante es que estén nerviosos. No nerviosos como quedarse paralizados, pero sí es importante que estén un poquito nerviosos, porque así la gente también va a entender que ustedes son humanos, y no simplemente máquinas que se ponen a repetir o a leer, que es lo peor que puede llegar a pasar, una presentación. Entonces, teniendo en cuenta que la audiencia es muy importante, y el conocimiento de la audiencia es muy importante, y el orador también es muy importante, entonces tengo que prepararme para, como dije antes, prepararme para dar una buena impresión, una buena primera impresión. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya tengo que enfocarme en el cambio que quiero lograr. Las dos cosas apuntan a aquel cambio que queremos lograr. Y como dije antes, una presentación no informa, sino transforma. Y lo que queremos hacer es que ese cambio sea mental. Yo lo que quiero es cambiar el mindset de esa persona. Que cuando me escucha y termina de escucharme, mi propuesta, mi idea, la persona diga, tengo que considerar esto. No sé si lo tiene que considerar en ese momento, dentro de 48 horas, dentro de una semana. Eso lo vamos a ver después, cómo hacemos para manejar esa parte también. Pero sí, lo primero que tenemos que lograr es que una vez que termine la presentación, la persona diga, tengo que utilizar esto. Tengo que tener en cuenta esto. Tengo que considerar esto. Esta solución que me están dando es importante. Entonces, tenemos el arquero, tenemos la audiencia, tenemos el cambio y tenemos al orador. ¿Qué es lo que viene ahora? Señores, viene ahora el medio campo. Cualquier equipo de fútbol del medio campo es la estructura en la cual, por un lado, se ayuda a la defensa que no nos convierta goles, y por otro lado, ayudamos, obviamente, a la delantera a que convierta goles. Entonces, el centro es la parte, llamémosle, creativa, la zona creativa, donde nosotros somos, utilizamos herramientas para
dar oportunidades a la delantera a que haga más goles. Y al mismo tiempo somos creativos para detener los embates del equipo rival, en este caso siempre es la competencia o alguna otra idea o alguna otra prioridad dentro de una empresa, y por otro lado ayudamos a la defensa a que no le cometan goles a nuestro equipo. Y esto lo vamos a dividir en estos 4 elementos en los siguientes. Por un lado, este es un elemento y un jugador que tiene 3 cabezas, no se asusten, pero es el AMP, que tiene atención, memoria y persuasión. A ver, tengo una pregunta. Ok, me acaban de decir que tenemos 15 minutos. Tengo que apurar. Atención, memoria y persuasión. Segundo, storytelling o el arte de persuadir. La visualización de datos, eso que surgió en los últimos años como un desafío cuando tenemos millones de datos y tenemos que presentar millones de datos. Y por otro lado, el diseño visual, que acá es la combinación de texto, imagen y sonido que nosotros vamos a utilizar. Esa es la zona creativa. Entonces, empecemos a hablar de la zona creativa ya que tenemos poco tiempo. La atención, memoria y persuasión. Estamos viviendo en un mundo que no tenemos atención para... Ya no nos entra nada porque estamos sobreestimulados por información que entra por las tabletas, los móviles, los mails, por todos lados. Y ahora, imagínense, en época del mundial, ustedes pueden ver la saturación de mensajes que tienen con relación al mundial. Ahora, pero volvamos a un pitch. Supongamos que nosotros tenemos un pitch y queremos ser persuasivos, ¿no? Queremos, hacemos un pitch de ventas, solicitamos fondos para hacer un pitch de ventas, se reúnen un grupo de personas que nos escuchan, nosotros hacemos nuestra presentación, hacemos nuestro pitch, la gente se va conforme porque dice qué bueno que está, y después, ¡pum!, no tenemos inversores que están poniendo la plata. Algo falló, evidentemente algo falló. Y lo que falla comúnmente en las presentaciones es que nuestros mensajes no son memorables, por lo tanto tenemos que buscar que los mensajes sean memorables. Aun cuando está comprobado que 48 horas después de que termine una presentación, solamente queda en la cabeza nuestra el 10%. El 10% de toda la presentación queda en esa presentación, queda en su memoria. Entonces, lo que tenemos que trabajar es en esas formas de generar mensajes que sean memorables. Por ejemplo, las personas le recuerdan, actúan en base a lo que recuerdan, no en base a lo que olvidan. Es lógico esto, por eso es necesario esas señales para que las personas en el momento que tomen una decisión nos elijan a nosotros y no a la competencia. Y a su vez olvidan porque no prestan atención. Entonces, está comprobado que hoy, por ejemplo, y va a la baja, pero la capacidad de atención de una persona es de 10 segundos. ¿Qué significa eso? Sí, 10 segundos, yo le llamo la atención, digo, ¿me escuchás? Sí, me escuchás. Bueno, a los 10 segundos se va. Después vuelve, se va y vuelve, se va y vuelve. Pero cada vez se va acortando, se va reduciendo ese espacio. Entonces, ¿por qué pasa eso? Simplemente porque la memoria no está trabajando bien. La memoria no tiene los estímulos necesarios para poder, con nuestra presentación, para que los mensajes que están puestos en nuestra presentación queden fijos en la memoria. Entonces, hay una persona que es, que yo les comentaba, Carmen Simon, Carmen ya, porque ya lo he dicho tantas veces, la amiga Carmen, que escribió un libro muy importante que se llama Imposible de ignorar, en inglés, y lo pueden googlear también. Y es muy interesante lo que ella dice sobre ciertos tips y cómo mejorar, cómo cambiar y preparar el cerebro para estimular que los mensajes en nuestra mente queden fijados. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente formar parte de los reflejos y hábitos u objetivos que consideran valiosos. Si yo sé qué es lo que yo quiero que hagan en el punto B, lo que tengo que tratar es, si eso ya lo sabemos en el punto A, lo que podemos hacernos es prepararnos para llevarnos al punto B. Entonces, ¿qué buscamos? Que la mayoría de los
recuerdos, o sea, lo que queremos es formar parte de esa mayoría de recuerdos que tiene la gente, pero que nos recuerde no en el punto A, sino en el punto B. Porque en el punto A va a ser uno más, seremos uno más, pero yo recuerdo que les recuerdo que tenemos que fijar que nuestra idea, nuestros elementos estén claros en el punto B, porque eso les va a dar a ustedes la posibilidad de fijar sus mensajes en sus presentaciones. Entonces, la idea es, insisto, que esas señales y mensajes estén en el cerebro de las personas 48 horas después de que sucedan las presentaciones y sea parte de ese 10% que estamos dispuestos a buscar. Las 15 variables que pone Carmen Simon en su libro son las siguientes. No podemos ver todas, pero voy a comentar un par. Por ejemplo, señales, activar señales. Si una persona, por ejemplo, queremos que recuerde algo, podemos utilizar analogías. Una analogía, supongamos que queremos, volvemos al pitch antes, y en vez de ser un pitch para un startup, es un pitch para una donación. Bueno, estamos haciendo un pitch para una donación. La persona no dona en ese momento. Bueno, lo que tratamos de hacer es que cuando llegue a su casa le mandamos el mensaje, le tiramos el mensaje. Cuando llegues a tu casa y veas a tu mascota y te saluda, vas a ver que es buen tiempo para donar, porque así como ella te recibe, nosotros recibimos las donaciones. Entonces asocia una persona alegre, contenta, que recibe a su amo, una mascota contenta, feliz porque recibe a su amo, con una organización que se pone contenta y feliz porque recibe donaciones. Es raro, pero es simplemente para poner una señal, justamente. Eso raro implica que uno sea distinto, ser diferente. No es un cliché, no es que le pedimos que nos den una donación para nuestra organización. No, somos distintos, le marcamos esa diferencia. También aplicamos emocionalidad, evocamos sentimientos. No golpes bajos, no abajo, no pegando abajo, sino tratamos de evocar emocionalidad, porque la emoción, nosotros podemos entrar por la emoción. Bueno, hay una gran cantidad, pero acá está un pequeño detalle de cosas que podemos ver. Familiaridad, motivación, novedad, o sea, tratamos de buscar una novedad y que si no tenemos una novedad, la volvemos a trabajar. Informamos cantidades precisas, le damos relevancia a lo importante para esa persona, no para lo que yo quiero decir. Le damos contexto, buscamos que sea sensorial, activamos los sentidos, trabajamos con sonidos, trabajamos con videos, trabajamos con distintos elementos justamente para trabajar. Si nosotros aplicamos muchas de estas variables, estamos todo el tiempo poniendo señales en el cerebro de nuestra audiencia para que en cierto momento nos recuerden, y llegado el momento de la toma de decisión, nos recuerden más aún. Obviamente, cuanto más señales o más variables utilicemos, más variables podemos llegar. El segundo tema es la persuasión. La persuasión, recuerden, que es el último ingrediente, porque lo que tenemos acá es que tratar de llevar a la gente hacia nuestro lugar. Les dije que es más importante la dinámica de persuasión que la dinámica del convencimiento. Yo no quiero convencer a una persona, quiero persuadirla que juegue para mi equipo. Una persona que la convencemos, en cierta forma en algún momento va a estar medio resentida. No le va a gustar perder esa discusión. Lo que tenemos que lograr es persuadirlo de que nosotros tenemos una buena oferta y hacer que juegue de nuestro lado. Entonces, es muy importante trabajar en el concepto de persuasión. El concepto de persuasión efectiva se inspira en un libro que se llama The Art of Who, que también dos profesores de Wharton University también pueden googlear y buscar información de esto. Es muy interesante porque trabaja todos los pasos para lograr esa persuasión y todas las objeciones y barreras que tenemos para lograr, sobre todo internamente. Y da muchos ejemplos que son más que interesantes para eso. Otra zona creativa es storytelling. Otro elemento jugador de la zona creativa. El storytelling y el arte de persuadir. ¿Por qué decimos el arte de persuadir? Porque esta persuasión que yo les decía se hace mucho más
fácil y eficiente si trabajamos con historias. ¿Por qué? Porque las historias, narrar historias, lo que dicen acá, proporciona unidad, propósito y significado. Significado, si yo doy datos en un Excel, datos son datos, pero si yo le pongo una historia encima, le da significado. Si yo estoy contando una anécdota, porque sí, es una anécdota, pero si yo esa anécdota la transformo en una historia y la embebo en la presentación, le estoy dando un propósito a esa historia. Y al mismo tiempo, si yo utilizo una historia, que por ejemplo sea el Mundial de Fútbol, entonces estoy armando toda una secuencia de elementos que vinculan, no les hablo del Mundial de Fútbol, les hago referencia al Mundial de Fútbol, pero les hago referencia al fútbol. Y cada elemento que estoy poniendo los incluyo en el 11 ideal, el equipo ideal para hacer presentaciones y para potenciar las presentaciones, seguramente eso nos va a dar unidad. Entonces van a recordar dentro de un tiempo que posiblemente en el Mundial de Fútbol un loco se les puso a hablar de 11 elementos para potenciar sus presentaciones en modo equipo de fútbol. Las narraciones de historias son el oficio más antiguo del mundo. Eso es real, no es lo que todo el mundo cree. A todos nos gustan las historias, amamos las historias. ¿Por qué? Porque nos contaban historias de chicos, desde antes de nacer. Entonces hay que poner historias que captan nuestra atención, desde el principio hasta el final. Desde el principio hasta el final de la presentación, no, desde el principio hasta el final de la historia. Entonces, piensen cada presentación como una historia y concéntrense, como dice acá, en armar una apertura. Por un lado, que llame la atención emocionalmente, pero que tenga a su vez un cierre glorioso. Como en una película, como en una serie. Una serie es más complicado porque son distintos capítulos, pero como una película, donde hay un argumento, donde hay un conflicto, donde hay una solución y todos terminamos felices. Bueno, este sería el final glorioso. Fíjense cómo, y por qué hay que tener en cuenta esto, porque si uno cuenta solamente la historia y no la cierra, lo que se queda es la fascinación. Esto dice, wow, qué fascinante esta imagen, estar ahí con esta luz y todas las estrellas que están girando. ¡Wow! ¡Qué bueno! Es fascinante. Bueno, pero la fascinación es eso, es fascinación pura. Es algo que no nos mueve. Nos maravillamos unos segundos y se acabó. Ahora, cuando yo empiezo a ver esto, ya empiezo a imaginarme cosas. ¿Qué cosa rara esto? ¿Qué es? Pero este es el backstage, o realmente hubo alguna historia entre estos dos personajes. Lo que sucede es que, como dice acá, la mayor inversión es el enamoramiento. Entonces, la fascinación se asemeja, ¿no? A una buena historia, no una historia de amor. En el proceso de enamoramiento, nuestro cerebro dice que se inunda por neurotransmisores y empezamos a liberar hormonas. Entonces utilizamos la dopamina, oxitocina y endorfina. La dopamina nos da enfoque, motivación, memoria. Endorfina nos hace creativos, relajados, enfocados. Y la oxitocina nos da generosidad, confianza y empatía. ¡Qué bueno! Fuente, David Phillips, también para googlear. Vean y busquen esa información, muy interesante. Ahora, esto que son lo que David Phillips llama el cóctel de ángeles, se contrapone con otras hormonas, que son las que generan cortisol, por ejemplo, que nos tiran para abajo, que nos desenfocan, esos productos del estrés. Bueno, hay un par de neurotransmisores más que ahora no recuerdo, pero estos son los que sí tenemos que lograr cuando pensamos en armar en una presentación. Tratar de empezar a pensar que cuanto más transmitamos una historia que sea emocional, que tenga un final feliz, pero que esté acorde a la presentación y al problema que estamos resolviendo, todo esto empieza a fluir y nos da más enfoque. Nosotros captamos la atención de ustedes y buscamos eso. Y acá viene un problemita, data visualización, o data visualization. El caso es cómo usamos los datos, millones de datos que tenemos en la actualidad en las presentaciones. Bueno, el tema es el siguiente. Hoy hay, como les decía, estamos inundados de datos. Inundados de datos por las interacciones con las redes sociales, por lo que interactuamos en la web, interactuamos en el celular.
Y cuando tenemos que bajar esa información, empieza el caos. Entonces hay formas de lograr y parar ese caos. Teóricamente, cuando uno tiene muchos datos y tiene que presentar, lo que dice que ayudamos a las empresas a dar sentido a esos datos, ¿no? A tratar de que son datos muy complejos y después tenemos que esos datos complejos reducirlos para que la persona que mira esos datos tome una decisión. Entonces, ¿cómo hacer para eso? Bueno, hay un tema que acá hay Nancy Duarte, otra de las gurús, dice lo siguiente, dice que hay un gap entre quien crea esa información que es muy compleja de crear, toda esa información de datos, compleja desde el punto de vista técnico, y quien tiene que comunicar eso. O sea, hay una brecha enorme. ¿Podemos hacerles presentaciones y darles cursos de formación? Sí, tenemos preparados nosotros cursos de formación en presentaciones para personas técnicas. Técnicas ya pueden ser, como les dije, puede ser de IT, financieras, ingenieros, personas que están vinculadas por mucha información y que después les cuesta reducir toda esa información a un punto relevante. ¿Okay? ¿Para qué? Para quien decide. Entonces, implica, por un lado, dos mindsets distintos, porque uno es muy analítico y el otro es muy creativo. Hay que ser muy analítico por un lado para crear una enorme cantidad de datos y muy creativo para tratar de comunicar lo más importante para la otra persona, no para uno, que uno quiere mostrar todo, ¿no? Tenemos esto. Es súper importante entender esa parte. Hago una salvedad. Hace varios años yo tenía que dar presentaciones, tenía que desarrollar presentaciones para un área de seguridad informática. Entonces, imaginen todas las herramientas de seguridad informática, toda la tecnología que uno utiliza para evitar problemas en las empresas, ataques ransomware, problemas de monitorización, toda esa información que después se sumó con inteligencia artificial, con enorme cantidad de datos que logramos obtener, con amenazas, virus, ataques, todo eso lo teníamos que mostrar a un cliente, decirle tenemos que tiene que confiar en nosotros. Muchas veces las personas técnicas con las que teníamos discusiones, porque teníamos que bajar esa información y reducirla al mínimo, que es muy complicado. Entonces, lo que tratamos de hacer a estas personas es enseñarle a las personas que se obsesionen con la audiencia, que traten de destacar lo más relevante. Y ahí utilizamos el test de 3 segundos. Les voy a dar un ejemplo. Acá, por ejemplo, esto es comentado, después le da el test. Acá es un ejemplo. Esto que vemos acá no van a poder ver, pero es la campaña que hizo Napoleón en el siglo XIX, cuando comenzó la guerra y quería conquistar Rusia y se fue hasta Moscú. Lo que está en este color camel, que pueden ver acá, es la cantidad de recursos que fue perdiendo a lo largo del camino llegado a Moscú. Y lo que ven en negro es, llegaron a Moscú y se dieron cuenta que Moscú era tierra arrasada, por lo tanto decidió volver, entonces empezó a volver su camino. Y esta en negro es la cantidad de hombres que fue perdiendo hasta llegar a Francia luego de esa desastrosa campaña. Esto es un gráfico que se hizo en 1865 aproximadamente por un señor Minard. Y es uno de los padres, que se considera padres, un ingeniero francés, de la visualización de datos, porque él todo el tiempo trabajaba con este tipo de datos. Entonces, fíjense cómo desde esa época la gente, los ingenieros, están tratando de mostrar cómo los datos son importantes para las tomas de decisiones. Esto es un gráfico de Argentina, para los que no están en Argentina o no son de Argentina. Para los que son de Argentina lo habrán visto en los últimos meses, que mide la pobreza bajo, la población bajo la línea de pobreza segmentado por décadas, ¿no? Entonces, uno ve este gráfico y dice, qué bueno. ¿Ya lo entendieron? ¿Lo entendió alguien? Pregunta ese, pregunta. Sí, para mí es medio complejo, no sé.
O sea, de visualizarlo rápido, sí, qué sé yo. Eva, vos que estás acostumbrada. Ahora sí. A mí lo que me parece este complejo, yo lo primero que veo ahí, lo primero que me atrajo la atención, yo soy mujer de números, así que miré los porcentajes, y lo que veo es definitivamente un crecimiento sustancial de la pobreza. No me interesa si es por la crisis del campo o la parte que está más arriba, la veo después. Mi mente visualmente mira la tendencia y puede estar un poquito arriba, un poquito abajo, pero evidentemente este gráfico de población bajo la línea de pobreza es lamentable, para decirlo de alguna manera, y no sé si ese era el objetivo de la pregunta, o sea, si eso... Sí, el tema es eso, ¿se lo entendieron o no? Esteban dijo, está medio confuso, vos fuiste directamente a los números, pero vos estás acostumbrado a los números. Sí. Entonces acá la audiencia varía. Entonces, este es el famoso test de los 3 segundos. Si en 3 segundos, vos no pudiste identificar algo positivo para vos, y ya perdiste. Vos lo pudiste identificar, vos fuiste directamente a los porcentajes. Pero fíjate que acá en este gráfico hay 3 niveles de información. Primero tenés la curva celeste, que te va diciendo los porcentajes, y uno puede analizar más o menos los picos, o mejor dicho, los picos, y te va indicando los picos cuando sucedieron. Pero al mismo tiempo te está poniendo otra información más, que es el promedio de la década, que son estas barras negras. Entonces es medio confuso. Ahora, ¿por qué? Porque están todos los datos puestos acá, toda la información que tiene, o básicamente la información que tiene, porque la UCA tiene una enorme, quien desarrolló esto, que es el Observatorio Social de la UCA con Ferreres, con la consultoría de Ferreres, lo que tiene es más información, pero que no la ponen acá. Entonces acá pusieron un poco más confuso. Ahora, ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? ¿Qué pasa si yo digo, a ver, ¿cómo fue la caída de la clase media argentina en las últimas décadas? Se están cayendo, mirá. Bueno, y lo que hago es un enfoque, desde el título, ¿cómo fue la caída de la clase media argentina en las últimas décadas? Entonces pongo los porcentajes y empiezo a poner cómo fue esa caída en los distintas décadas, y pongo cuál fue la última medición, que aparece en diciembre del 2021. Esto no sé si es lo que quería mostrar la UCA, pero yo la reinterpreto de acuerdo a lo que yo quiero mostrar a otra audiencia X, y de ahí saco ciertos datos y la transformo con la misma información, pero le doy un aspecto más visual. No la hago tan cargada. Entonces alguien me dice, mirá, ¿por qué la clase media? Porque la gente, cuando uno dice fabrica pobres, no es que hay más pobres, no es que la sociedad argentina fabrica más pobres, sino lo que hace es reducir, digamos, los ingresos, la economía va para un lado, o sea, todo ese caos económico nos produce que hay una caída de la clase media, y esa pobreza va cada vez llegando más a distintos niveles. Entonces, hoy podemos ver que diciembre de 2001, la última medición daba 43.8, pero en la década del 70 el promedio era 5.7. Fue aumentando cada vez más. Eso es lo que yo quiero mostrar, nada más, sin, como decías, como decía Eva, sin pensar en qué fue lo causal, qué fue el punto más crítico, sino lo que está pasando en la clase media en las últimas décadas. Punto, ya está. No. Eso es como uno puede llegar a interpretar y mostrar datos sin necesidad de volver loco a la persona tratando de identificar eso, porque lo que sucede es que cuando uno presenta esta información en una pantalla gigante, están todos tratando de mirar así, ¿qué dice ese datito? Porque toda esa información en una pantalla necesita números muy chicos, entonces acá yo pongo números grandes. Sí. Entonces, último punto en la zona creativa. ¿Qué tenemos acá? El diseño visual. Y acá es importante, porque va a depender también de varias cosas, y vamos a tratar de cerrar y rápido. A ver, espera que me tiraron 11 mensajes. Ok, listo. Voy cerrando. Me están diciendo que cierre.
Organización, estilo, colores, imagen, sonido. Entonces tenemos que ordenar ideas y contenido. Tenemos que definir el estilo, si es formal, grupal, interno, externo, presencial, remoto. Si tenemos remoto, es bueno poner esta, por ejemplo, ir preguntando todo el tiempo para ver si están ahí, ir poniendo, por ejemplo, una imagen de la persona que esté celebrador en cada uno de los slides, como para mantener una presencia, preguntar si están con cámaras abiertas, no forzarlos, pero por lo menos saber que están del otro lado. Insisto, preguntar, hacer bastantes preguntas. Texto, utilizar un texto importante que resalte el texto, que sea claro. Jugar con los contrastes y que el texto tratar de tener líneas simples, gran abertura y ventanas amplias. Entonces, de esta forma, por ejemplo, el caso de Media Pro es un ejemplo de eso que les da más legibilidad al texto. Y a su vez, asegurarlo con un contraste. Poner distintos tamaños de letra, utilizar colores para resaltar y trabajar esa parte. Eso se puede hacer perfectamente. Utilizar colores, no tenerle miedo a los colores. Los colores justamente nos permiten eso, darle mayor resaltado a los textos. Y trabajar con imágenes. Hoy las imágenes, tratar de ser imágenes, antes distintos estilos, había imágenes más grandes, ahora están usando imágenes más chicas, más pequeñas, y tratar de ir a lo fundamental en el texto. Por ejemplo, esta sería una presentación antigua que nosotros estábamos habituados a ver, y ahora eso lo transformamos a una imagen y un texto resaltado y fuerte que realce esto. En la última zona, estamos terminando, y con esto ya cerramos nuestra parte, es la emoción, la credibilidad y la lógica. La emoción es súper importante porque nosotros, ya lo decía Aristóteles, que redujo el arte de la persuasión a 3 simples ingredientes. Ingrediente 1, la emoción. La emoción entra en juego antes que nada. Lo primero que hacemos es emocionarnos cuando vemos algo que realmente nos impacta. Entonces es buena idea, si vamos a hacer una presentación de negocios, hacer algo emocional, insisto, no de golpe bajo, pero sí emocional. La lógica. Tenemos que, no vendemos solamente con lo emocional, tenemos que darle lógica. Nosotros tomamos las decisiones emocionalmente, pero las justificamos con la lógica. Entonces es importante esto. Y por último, la credibilidad. Tenemos que saber ser creíbles. Ser creíbles es ser auténticos, pero sobre todo tener autoridad y conocer lo que estamos diciendo, conocer lo que estamos hablando, entender de lo que estamos hablando. Eso nos va a dar credibilidad, y la combinación de esos 3 elementos es la famosa lógica. Y ahí aparece directamente el cuadro de todos los 11 elementos que tenemos que tener en cuenta para mejorar y potenciar las presentaciones. 1, si vamos a disuadir, tenemos que tratar de armar redes para llegar a una instancia de decisión. 2, superar 5 barreras que van a hacer fracasar nuestro proyecto: relaciones, credibilidad, no ajustar el discurso, la cultura de la gente, los intereses de quienes nos están escuchando. De hacer una exposición memorable de la idea. Lo importante es fortalecer esa idea. Si es una sola idea, no importa, fortalecemos la idea. Y por otro lado, que sea convincente, y así sí creamos un vínculo emocional con las personas. Y finalmente, asegurar que los que se comprometen en la presentación después puedan seguir. Esa es la parte del roadmap que les decía. Si se comprometen, que sepan que van a poder seguir, estar curiosos. Y con la persuasión, como dijimos que es una dinámica de persuasión, fortalecerlos con la narración de historias o storytelling o el diseño visual, y también esos 3 serían los elementos fundamentales de cualquier presentación para tener éxito. Finalmente, y con esto cierro, a mí me encantaría cambiar las presentaciones de todo el mundo, pero no puedo hacerlo solos, así que yo les pido que vayan y compartan esto con quienes quieran. Cuando reciban el material, compártanlo. No es mucho tiempo y así vamos todos, pueden compartirlo con colegas, con jefes, con el departamento de formación de sus empresas, así los capacitamos a todo el equipo. O sea, la idea es que ustedes puedan mejorar, que a su vez ayuden a mejorar al resto. Dicho esto, bonjour, buen día a todos, y terminamos y estamos abiertos a preguntas.
Ya estamos un poquitito, Pedro, pasados en tiempo. Yo lo que diría es, les vamos a mandar, bueno, como parte del proceso nuestro y de interacción con ustedes, les vamos a mandar la presentación, esta presentación que ha hecho fenomenalmente Pedro. Chapo, Pedro. Sí, la Chapo. verdad que sí, Pedro, muy buena, muy buena. Me encantó, Pedro, como siempre. Gracias. Fuiste a la sustancia realmente, lo que nadie te dice, porque lo que después se ve y cómo está acomodado el slide es una cosa, o el grupo de slides, pero vos fuiste realmente a la sustancia, el mensaje y el cumplimiento de ese mensaje. Te felicito, realmente. Bueno, muy gracias, bueno. espero que te sirva, Eva. Entonces, le vamos, perdón, impecable, dice acá Santiago, muchísimas gracias. Antes de que te vayas, Santiago, entonces le vamos a mandar este material y le vamos a mandar también la grabación, que de hecho voy a parar en este momento. A ver, no, cuando cierre. Bueno, le vamos a mandar esta grabación y por otro lado, les vamos a mandar también, si por favor nos pueden dedicar 5 minutos a darnos el feedback, se los voy a mandar en Google Doc, que es básicamente es una medición en NPR, Net Promoter Score, NPS, perdón, Net Promoter Score, para que nosotros sigamos aprendiendo, sigamos mejorando y sigamos produciendo, o por lo menos ese es nuestro objetivo, transformaciones, como dijo Pedro, a través de nuevos aprendizajes y de presentaciones. Así que, dicho esto, que tengan un excelente día, un excelente fin de semana largo, que gane Argentina, y bueno, abrazos para todos. Muchas gracias. Chao a todos. Hasta luego. Chao a todos. Gracias. Excelente realmente. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.